En este video vamos a ver uno de los temas que hemos estado viendo en la clase de biología sobre la taxonomía. Entre ellos está la taxonomía botánica y la taxonomía animal. La taxonomía botánica sabemos que son todo lo de las plantas, eso va a ser el primer punto, y el siguiente punto va a ser la taxonomía de las plantas, de los animales, perdón, lo vamos a dividir por los invertebrados y luego los vertebrados. Entonces empezamos con la clase que sería de taxonomía botánica. Empecemos con ¿qué es taxonomía? La taxonomía es la rama de la ciencia que se ocupa por un lado de nombrar y describir todas las especies y por otro lado de construir su árbol filogenético de un sistema de clasificación, convirtiéndolos en los clados en taxones. La búsqueda de un sistema natural de clasificación es una disciplina con mucho trasfondo histórico, porque cada clasificación nueva se basa en una clasificación anterior a los que los organismos ya se habían acostumbrado. Primero vamos a empezar explicando qué son las plantas no vasculares. Una planta no vascular es aquella que carece de un sistema vascular. Aunque las plantas no vasculares no les falten estos tejidos particulares, muchos comen tejidos más sencillos que están regados. Las plantas no vasculares tienen una amplia variedad de tipos de tejidos especializados. Algunos ejemplos de plantas no vasculares está la hepática de la fuente, el otro es Polytrichum comune y el otro es Psicomitrella patens. Esos son unos ejemplos de plantas no vasculares. Y ahora, ¿cuáles son las plantas vasculares? A estas se les llama Tracheophyta o Traqueobionta, que es un taxón que abarca a las plantas vasculares o traqueófitos. Son organismos formados por células vegetales que poseen un ciclo de vida en el que se alternan las generaciones gametófica y esporofítica, siendo esta última la fase dominante, que es a lo que comúnmente se refiere la gente cuando dice planta, cuya fase gametófica es reducida y puede ser desde un talo en helechos y afines hasta unas pocas células protegidas y nutridas por el esporofito en gimnospermas y angiospermas. Algunos ejemplos de las plantas vasculares son las pteridófitas y los helechos, que son muy similares estas dos plantas. Las gimnospermas. Estas son plantas vasculares y espermatofitas, es decir, que se producen a partir de una semilla y las generan. El mismo origen griego de la palabra gimnosperma nos da una pista de su principal característica, de gimnos, que es desnudo, y de esperma, que es semilla. Por tanto, sus semillas están desnudas y no se desarrollan en un ovario cerrado. Las angiospermas. Estas son las plantas angiospermas, comúnmente conocidas como plantas con flor, son las plantas vasculares con semilla, o sea, las espermatofitas, y que constituyen en un grupo realmente diverso y lleno de características sorprendentes en cuanto a la forma y la coloración de sus flores. Este hecho se debe principalmente a la estrecha relación que guardan las plantas con su flor en sus polinizadores, ya sean insectos, pequeños mamíferos o fenómenos naturales como puede ser el viento. Ahora lo que dibujé más o menos aquí es una flor y lo que vamos a ver son más o menos las partes de la flor. Si miramos aquí, lo que está en rojo es el pétalo. Podemos ver hasta aquí arriba que se encuentra esta puntita que es el estigma. De ahí, este como tronco es el estilo. Los óvulos se encuentran en esta parte, ¿sí? A, esta, a estas cosas negras, a estos como mini tallos, se le llama estambre, junto con estas cositas rojitas. Ese es el estambre. Y lo de adentro, donde están los ovarios, perdón, sí, donde están los ovarios, hasta donde está el estigma, ese es el pistilo. Este, que es como el tallo, es el pedúnculo. Y este es el receptánculo. Podemos ver aquí estos como puntitos rojos, como semillitas. Esa es eh, la antera. Y los tallitos de esas semillitas es el filamento. Y eso serían las partes de la flor.
Ahora que ya vimos la clasificación que tienen las plantas, la taxonomía botánica, ahora procederemos a ver la taxonomía animal y vamos a empezar con los vertebrados. Algunas características de los vertebrados o de los chordata es que el esqueleto interno formado por tejido óseo confirió a los animales vertebrados una ventaja evolutiva sobre el resto de los grupos. La plasticidad de esta estructura les permitió adaptarse y ocupar diferentes nichos ecológicos, y gracias a esto algunos animales pudieron crecer como nunca antes lo habían hecho. Actualmente es uno de los grupos más diversos del planeta detrás de los artrópodos y moluscos, con un aproximado de 62.000 especies descritas de momento. Una de las características es el tegumento. En los vertebrados el tegumento es muy marcado e importante. Dentro de estos tenemos funciones sensoriales, defensivas, glandulares, protectoras, entre otras. Está compuesto por tres capas: la epidermis, la más externa en contacto con el medio, la dermis, la capa intermedia, y la epidermis, la capa más profunda. El sistema circulatorio de los vertebrados. Los vertebrados poseen un sistema circulatorio cerrado que transporta nutrientes y oxígenos, así como compuestos de desecho, y la sangre contiene hemoglobina dentro de células especializadas llamadas esteroclitos o glóbulos rojos. El sistema respiratorio. Dependiendo del tipo de vertebrados, puede ser branquial, peces o larvas o de anfibio, o pulmonar, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los anfibios adultos presentan, además de la respiración pulmonar y respiración cutánea. Características generales. La simetría es bilateral, tres capas germinales y el celoma bien desarrollado. Presentan un cordón nervioso en posición dorsal. A partir de este cordón, en animales más complejos se desarrolla el cerebro y la espina neural. Presentan una estructura de sostén en posición dorsal llamada notocorda. Se extienden a lo largo de todo el cuerpo en algunos animales. Persiste durante toda la vida, en otros es reemplazada por la columna vertebral. El origen de la columna vertebral. La columna vertebral hace único a los mamíferos. La columna vertebral es básicamente como una serie de cuentas en una cuerda, con cada una que representa solo hueso, una vértebra. Esto lo dijo Stephanie Pierce, conservadora de paleontología de vertebrados en Harvard. En la mayoría de los animales de cuatro patas, como las lagartijas, todas las vértebras se ven y funcionan de la misma manera. La columna vertebral es muy importante para los mamíferos. Los sinápsidos no mamíferos más antiguos tenían menos regiones que los mamíferos vivos, afirma Jones. Hace unos 250 de años, una nueva región evolucionó cerca de los hombros y las patas delanteras, y comenzaron a aparecer cambios dramáticos en las extremidades anteriores de animales conocidos como terápsidos no mamíferos. Estos desarrollos simultáneos creen los científicos, probablemente ocurrieron junto con cambios en la forma en que las criaturas caminaron y corrieron. Los tipos de huevo. Está el isolécito, que son los huevos donde el vitelo está uniformemente distribuido como los de los anfibios. Están los telocitos, que es el vitelo está concentrado en un polo como las de las aves. Y están los centrolécitos. Son muy ricos en vitelo. El vitelo se localiza en la periferia del huevo, y el núcleo y el citoplasma quedan en el centro. Durante la segmentación hay una migración del vitelo al centro del huevo, como los de los reptiles. O sea que el isolécito, anfibios, telos, telo, telolécitos, las aves, y los centrolécitos, los reptiles. Vamos a ver algunas características de los peces. Estos son vertebrados acuáticos, tienen esqueleto óseo cartilaginoso y tienen aletas para moverse en el agua. Pueden ser pares o pueden ser impares.
Su cuerpo está recubierto de escamas o dentículos dérmicos. Respiran por branquias el oxígeno disuelto en el agua y tienen temperatura variable. Se reproducen por huevos y abandonan los huevos en el agua. Su circulación es sencilla y completa. Habitualmente se llama peces a todos los vertebrados acuáticos, aunque esta clasificación es errónea, ya que otros vertebrados acuáticos como las ballenas son mamíferos, pero lo curioso es que tanto como vertebrados terrestres comparten el mismo antecesor. Los peces son un grupo que, a pesar de ser muy primitivo, ha tenido un gran éxito evolutivo, pues el medio acuático les ha permitido sobrevivir una gran cantidad de hábitat. Su adaptación le han dado la facilidad de colonizar desde zonas de agua salada hasta regiones de agua dulce en ríos y lagos. Pasan por especies capaces de vivir en ambos medios y remontar los ríos como los salmones, por ejemplo. Mm, Los anfibios o las características de anfibia. Los anfibios son animales vertebrados poiquilotermos, caracterizados en la mayoría de los casos por sufrir metamorfosis, es decir, importantes cambios en sus organismos. Principalmente desarrollan dos tipos de fases. Una larva, la que en su respiración es branquial, y otra pulmonar al llegar a la edad adulta. Entre sus características principales destacan su piel fina y húmeda, lisa o rugosa en función a la especie, carece de pelos o escamas y está provista de glándulas con una multitud de funciones esenciales para proteger al animal. Por ejemplo, controla su temperatura corporal, persuadir a su enemigo e incluso le ayuda a permanecer desapercibidos en sus hábitats naturales. Características de reptilia. Son vertebrados terrestres con el cuerpo generalmente cubierto de escamas, tienen extremidades cortas y laterales o carecen de ellas. Tienen la piel cubierta de escamas, escudos o placas córneas. Son de sangre fría y pasan el invierno em, a- aletargados. Tienen respiración pulmonar y cutánea, o sea, de la piel. Se reproducen por huevos que generalmente no incuban, ya que tienen fecundación interna. Su corazón tiene dos aurículas y un ventrículo con una o dos cavidades. Un dato de esto es que los dinosaurios reptiles gigantes que aparecieron en la Tierra hace unos 230 millones de años, desde la aparición desde sus primeros registros fósiles, han fascinado al hombre con sus cualidades evidentes e indicios de conducta, llegando a ocupar un lugar importante previo a la existencia del hombre. Características de mamalia. ¿Qué es la clase Mamalia? La clase Mamalia son los mamíferos, son un grupo de animales muy diversificados gracias a sus determinantes adaptaciones sufridas a lo largo de los tiempos, cualidades que le han servido para conquistar prácticamente a todos los medios. Puede ser tierra, mar y aire. Ténganse en cuenta que a partir de las especies terrestres existen mamíferos que poseen facultades para volar, como es el caso de los murciélagos. Otros son acuáticos, por ejemplo los delfines y las ballenas. Estos poseen una unidad al tronco a través del cuello, cráneo sin ábside, disponen de columna vertebral. Estamos hablando de los vertebrados. El volumen encefálico es mayor, por lo que son mayores a sus cualidades psíquicas. Los mamíferos poseen facultades asombrosas de aprendizaje. Poseen una mandíbula constituida por un único hueso denominado dentario, que se articula con el cráneo, de dientes heterodontos, salvos a los cetáceos que poseen una dentadura homodonte. Están recubiertos de una capa dura denominada esmalte y facilitan la ingestión de los alimentos. También es de utilidad para la articulación de sonidos. Muy bien, ya vimos entonces en la taxonomía animal, ya vimos a los vertebrados. Ahora pasaremos con los invertebrados.
Algunas características de los invertebrados, que son aquellos que carecen de cuerda dorsal o columna vertebral y esqueleto interno, es decir, no tienen huesos, generalmente son de tamaño pequeño y tienen algún tipo de estructura protectora o exoesqueleto como caparazones. De acuerdo a las clasificaciones taxonómicas, los invertebrados son todos aquellos animales que no entran dentro de un subfilo vertebrado, que a su vez pertenecen al filo Chordados del reino animal. Ok, vamos a ver algunas características de Porífera. Estos son uno de los filos de animales más primitivos. En este grupo de animales invertebrados se incluyen entre 5.000 y 10.000 especies y comúnmente se conocen como esponjas. Se caracterizan por tener cuerpos llenos de poros, de ahí su nombre por los que se circula el agua. Son organismos multicelulares, heterotróficos y no tienen paredes celulares. A diferencia de la mayoría de animales, los poríferos o esponjas no tienen tejidos ni órganos diferenciados, poseen simetría radial, aunque esté ausente en determinadas especies. Las formas irregulares que adoptan sus cuerpos están adaptadas para facilitar el flujo del agua a través de sus cavidades. Muchas esponjas disponen de esqueletos internos hechos de espongina y pueden tener espículas de carbonato de calcio. Características de nidaria. Los nidarios son animales celenterios que presentan células urticantes y suelen vivir fijos en el fondo del mar, en colonias o en comunidades de plancton. Las medusas y los corales pertenecen a este filo, a los nidaria. Todos los nidarios son acuáticos y en su mayoría marinos. Su cuerpo se asemeja a un saco y disponen de uno o más tentáculos en torno a la boca. Los nidarios no tienen aparato circulatorio ni aparato respiratorio y tampoco no tienen aparato excretor. La totalidad de estas funciones las satisface mediante la mencionada cavidad gastrovascular y la ectodermis, la capa externa del cuerpo. Ahora pasaremos a ver algunas características de Echinodermata, también llamados equinodermos. Son exclusivamente marinos y la mayoría son bentónicos. Son todos los animales marinos invertebrados que están cubiertos de espinas en endosqueleto calario. Algunos ejemplos son estrella de mar, erizos de mar, dólar o galleta de mar, hiliros de mar, pepinos de mar, entre las especies más comúnmente conocidas. Poseen simetría pentarradial, radial, a veces bilateral. El cuerpo tiene más de dos capas y tejidos y órganos. La mayoría poseen un intestino con un ano. La forma del cuerpo muy variable pero sin cabeza. Tienen un sistema circulatorio abierto poco definido. Posee un sistema vascular de agua que funciona hidráulicamente. Se compone de pies de tubo o tentáculos de alimentación sin órganos excretores. Poseen normalmente un sistema de placas calcáreas subepidérmico. Se reproducen normalmente sexuales, se alimentan de partículas finas en el agua, detritos o de otros animales. Todos viven en ambientes marinos. Algunas características de Annelida. La mayoría son carnívoros o carroñeros. El alimento es empujado por el tubo digestivo por movimientos peristálticos que son independientes a los movimientos musculares de la pared corporal. Presentan vasos sanguíneos con circulación abierta. El intercambio gaseoso se efectúa mediante branquias y a través de la pared corporal. En cada segmento, un par de nefridios expulsan los residuos al exterior. El sistema nervioso se encuentra en un ganglio cerebral y un cordón nervioso ventral. La mayoría tiene ojos y células epidérmicas sensibles a la luz. También suelen presentar unos órganos para el equilibrio llamados estatocistos.
tienen reproducción sexual y ponen huevos. Muchas especies tienen un alto poder de regeneración. Viven en medios terrestres, en los océanos y en las aguas dulces. Están ausentes de Madagascar y de la Antártida, y sus tamaños y coloraciones son muy diversas. Características de molusca. Los moluscos son acuáticos, intercambian gases directamente con el medio. En los terrestres, el manto funciona como una especie de pulmón. En general presentan un corazón y vasos sanguíneos. Aunque existe muchísima diversidad, sin embargo, todos tienen órganos excretorios bien desarrollados. Todos los moluscos tienen organismos sensoriales para el tacto, el olfato, el gusto y el equilibrio, mientras que la vista no está presente en algunos de estos, especialmente desarrollada en los cefalópodos. Algunos moluscos son sedentarios y se alimentan por filtración del agua. Otros son depredadores de otros muchos animales y otros deciden ser herbívoros. Tienen un tubo digestivo con boca y ano y algunas glándulas anejas. Muchos presentan rádula, una larga raspa dentada diferente en cada especie que se encuentran en la boca y que sirve para roer los alimentos. Y por último, las características de artrópoda. El cuerpo de los artrópodos está formado por segmentos, no siempre evidentes, que se organizan según las 4 morfologías básicas mostradas, sino que cada segmento está dotada con un par de apéndices que también están segmentadas. Etimológicamente, artrópodo significa patas articuladas. Los apéndices de la cabeza están adaptados para la percepción sensorial, la defensa y para manipular los elementos. Los del tórax sirven para la locomoción, tanto como terrestre como aérea o acuática. Los abdominales cumplen funciones respiratorias y reproductoras, como retener los huevos o aferrarse a la pareja durante la cópula. De esta manera, estos apéndices muestran una plasticidad evolutiva y enorme y dan lugar a las estructuras tan diversas como patas, antenas, branquias, pulmones, mandíbulas o quelíceros. Otra importante característica es la presencia de un revestimiento rígido, el exoesqueleto, que obliga a la existencia de articulaciones para posibilitar el movimiento y también efectuar mudas cuando el animal crece. Este esqueleto está formado por una capa protectora llamada cutícula, constituida en su mayor parte por la proteína llamada quitina y a menudo endurecida con carbonato cálcico. La cutícula es impermeable y bastante rígida. Muchas gracias por su atención.